daremos inicio a la primera exposición del día, que nos realizará la distinguida abogada señora Loreto Moraga Guerrero. Como dije, ella es abogado, licenciada en Ciencias Jurídicas de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Tiene un magíster en Derecho de Empresas, Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo de Santiago de Chile. Y ha recibido los siguientes premios. En 1995 fue ganadora de la beca de intercambio Linkage Program de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale, Estados Unidos. En 2004 fue la mejor alumna del Magíster de Derecho de Empresas, generación 2002-2024, también de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Es miembro del Colegio de Abogados, Asociación Gremial, Asociación Internacional de Abogados de Seguro, sección chilena, Cámara Chilena Australiana de Comercio, miembro del Comité Legal y Financiero, Asociación Chilena de Helicópteros, Asociación Gremial, Instituto Chileno de Derecho Aeronáutico y Espacial, Asociación Chilena del Espacio, Asociación Gremial. Sus cargos actuales: socio gerente de Moraga Contract and Corporate, con 26 años de ejercicio profesional como asesora de empresa, presidenta de la Asociación Chilena de Helicópteros, presidenta de la Asociación Chilena del Espacio, directora del Instituto Chileno de Derecho Aeronáutico y el Espacio. Bienvenida, Loreto. Esperamos para el próximo año tenerte ya como presidente de la Asociación Chilena del Espacio en otro día, ¿no? Como en esta ocasión, que queremos que nos hable de tu cargo como presidenta de ACHEL, ¿verdad? Y hoy día nos vas a exponer el tema de la revolución del Vertical Takeoff and Landing, ¿verdad? Y sus proyecciones en Chile. Dejo con ustedes a Loreto Moraga. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Se oye? Sí, te escuchamos bien, ¿sí? Loreto. Ya, perfecto. Te voy a pedir ayuda con la presentación. Por supuesto, te la voy a compartir. Sí, porque tengo una limitación técnica por acá, así que, bueno, muy buenas tardes a todos los que están conectados. Hoy día voy a hacer esta presentación, como dijo Sergio, en mi condición de presidente de ACHEL. Tengo acá el corazón dividido entre el mundo aeronáutico y espacial, pero este tema amerita porque cuando estaba pensando de qué hablar, desde la mirada de este subsector de las alas rotatorias de los helicópteros, en un papelito puse, bueno, ¿en qué están los helicópteros ahora? Pero también estamos interactuando con los drones. Pero se viene algo muy interesante con el Urban Air Mobility. Y la verdad es que al ver estos tres temas, lo que me saltó a la vista fue un poco el zoom out, el bosque. Y darme cuenta que estos tres subgrupos tienen a su vez una evolución muy interesante y paralela. Y eso sumado nos da un escenario que es digno de observar y de analizar un poquito, detenernos ahí y ver qué es lo que está pasando en su conjunto con el vuelo vertical. De ahí entonces el nombre de esta presentación, que se llama Revolución VTOL. Vamos a ver si efectivamente ustedes comparten la opinión de que es una revolución o no. Espero darle los elementos para que al final de esta presentación tengan su propio juicio crítico al respecto. Ya, Sergio, la siguiente, por favor. Bueno, como les decía, acá hay tres ámbitos dentro del vuelo vertical que vamos a observar. Primero está en genérico rotor. Rotor, así en el mundo llaman, un poco haciendo referencia a los helicópteros, cuyo síntesis de estatus actual podríamos decir que apunta como industria a hacer operaciones más seguras y más sustentables. O sea, está en un cambio también de orden tecnológico para tener, digamos, una operación que sea, digamos, que tenga menos huella de carbono, ya que sea más amistosa con el medio ambiente en términos de impacto de ruido, obviamente de consumo de combustible, como todo el resto de la aeronáutica, en simple. Segundo grupo, drones. Ya, esta misma, digamos, webinars este año van a incluir a esta nueva categoría de aeronaves. ¿Por qué? Porque han tenido un fuerte y sostenido crecimiento. La verdad es que ha sido sorprendente cómo el desarrollo tecnológico de los drones ha llevado a que hagan muchísimas cosas que hasta hace muy poco eran impensadas. Siguiente, eVTOL o Advanced Air Mobility, el AAM, que es un nuevo actor en el mercado, ¿ya? Y que muchos piensan y miran como si fuese un poquito ciencia ficción, pero la verdad es que es un actor muy fuerte y que va a pasos agigantados en el fondo a llegar a aparecer dentro de un espacio aéreo que no es tan amplio, porque todos estos aparatos vuelan más o menos en las mismas zonas. Entonces,
¿Qué pasa en el corto plazo con rotor, con drones, con Advanced Air Mobility? Vamos a ver, la siguiente. Vamos a hacer un pequeño sondeo del estatus de cada uno de ellos. Y vamos a partir, por supuesto, por los dueños de casa. HL, helicópteros. Siguiente. Primero, unos datos. Esta es una mirada general acá en Chile. De acuerdo con los datos que pudimos obtener oficialmente de la Dirección General de Aeronáutica Civil, del registro de aeronaves, helicópteros privados a mayo del año 2020 tenemos 150 aeronaves registradas, comerciales 188 y aeronaves de Estado 20. Pero hago la salvedad que las aeronaves de Estado no son aquellas de propiedad del Estado, sino que son, de acuerdo al Código Aeronáutico, estrictamente aquellas de función policial o Fuerzas Armadas, pero las aeronaves de Fuerzas Armadas no se matriculan, por lo tanto, mal van a estar reflejadas en el registro de aeronaves. En síntesis, el 20 es un número muy referencial que a lo más alude a aeronaves de uso policial, pero que no corresponde al total de aeronaves que están en esa categoría. De los privados, esos 150, muchos de ellos se usan para trabajos aéreos, pero no remunerados, ¿ya? Sino que para labores en beneficio de su propio explotador o dueño. Entonces, en la práctica, y de acuerdo a los datos que hemos podido ir levantando en la asociación, la gran mayoría de los helicópteros en Chile son máquinas de trabajo, son tractores voladores, así los llamamos nosotros con mucho cariño, ya porque están dedicados a los trabajos aéreos. Es una flota que además se acrecienta cuando llegan las aeronaves extranjeras, con tripulaciones extranjeras, en las contratemporadas de incendio, que es lo que estamos empezando a ver a partir del mes de octubre. Ahora, aquí tenemos una disociación, ya con el uso real de estas aeronaves versus lo que la gente percibe públicamente del uso de los helicópteros, que en general lo asocian a un vuelo placentero, de una élite, en fin, hay un cierto prejuicio muchas veces. ¿Y por qué digo esto? Porque vamos a ver más adelante que este factor va a ser súper importante en este contexto revolucionario del vuelo vertical. La siguiente imagen, por favor. Bueno, en esta mirada general en Chile podemos decir que los helicópteros representan un subsector que ha ganado visibilidad a partir del rol que cumplen en situaciones de emergencia. O sea, ahí se ve, digamos, en toda su importancia, que son una primera línea de reacción ya cuando no hay certeza de cómo está la infraestructura, por ejemplo, aeronáutica, el uso de un aeropuerto. Bueno, los helicópteros son los primeros que salen en un terremoto, en una aluvión, en fin. Ahora, es un mercado que hemos calificado como asimétrico, esa es la denominación que le hemos dado a la asociación. ¿Y por qué? Porque Chile es una economía abierta, ¿ya? Y que la aeronáutica en el trabajo aéreo se traduce a que podemos recibir con libertad aeronaves y tripulaciones extranjeras, ¿ya? Versus nuestros vecinos en la región que tienen mercados aeronáuticos de trabajos aéreos proteccionistas, es decir, tienen restricciones de nacionalidad, ya sea para la matrícula y también para las tripulaciones. Tenemos contratemporadas, nosotros recibimos tripulaciones de empresas extranjeras que operan en Chile, por ejemplo, y típicamente para la extinción de incendios, pero las empresas chilenas no tienen la misma libertad para exportar sus servicios de trabajos aéreos a otros países del mundo. Entonces, por eso decimos que tenemos un mercado que es asimétrico, y también les pido que retengan ese concepto de asimetría, porque es algo que nos puede rebotar a la luz y en el contexto de esta nueva realidad que se nos viene. Ahora, desde el punto de vista regulatorio, normativo, la normativa técnica en Chile muchas veces se refiere en genérico a la aeronave y no precisa a veces cómo su aplicación se da con respecto a las aeronaves como helicópteros. Ya también una característica de este subsector es que tenemos falta de estadísticas oficiales, o sea, hay datos de operaciones, ya, pero no hay cruce de esos datos en la autoridad aeronáutica que nos permita tener, por ejemplo, alguna certeza de horas de vuelo versus accidentes, versus comportamiento comercial de este subsector. Entonces ahí tenemos un vacío que también puede ser importante a la luz de lo que se nos viene, de nuevo. Y por último, la infraestructura destinada a los helicópteros es insuficiente. La autoridad aeronáutica en esta materia proyecta, ya licita importante y gran infraestructura aeronáutica, pero diseñada y pensada fundamentalmente para el transporte público de pasajeros y carga, y no para un subsector de vuelo vertical. Cuestión que también nos puede rebotar más adelante. Siguiente imagen.
Dale, Sergio, pasa a la siguiente, por favor. ¿Qué pasa con los drones? Los drones es una categoría de aeronave que hoy en día, así como los helicópteros, no cuenta con una estadística oficial. Sin embargo, y con la ayuda acá de la Asociación de Pilotos de Aeronaves No Tripuladas, APAN Chile, que muy amablemente nos han compartido sus datos, les voy a mostrar el siguiente cuadro o estas siguientes líneas. Tenemos 1.700 drones actualmente, o mejor dicho, al año 2020, constan en el registro de aeronaves. No obstante, el mismo año 2020 se registran 45.000 aeronaves de esta categoría importadas a Chile, versus ya 160.000 drones que se estiman están activos. Eso es ya un acumulado, la última cifra. Entonces, vamos viendo acá las disociaciones que hay entre las aeronaves registradas versus las importadas, no necesariamente todas ellas activas, ya, pero es la cantidad de aeronaves que sí están en el mercado, y luego el acumulado 160.000, números bastante importantes en orden de magnitud, ya en comparación con el resto de las categorías de aeronaves en el país. Miremos las operaciones. La Dirección de Aeronáutica Civil aproximadamente registra 600 operaciones autorizadas al año, versus lo que se estima por APAN Chile, que sería del orden de las 2.000 operaciones que realmente se realizan. Todas ellas estamos hablando dentro del universo de operaciones comerciales efectuadas por drones. Ya aquí está fuera de esta cifra las operaciones que puedan hacer cualquier persona en su casa que se compre un dron en una tienda de retail. Y por último tenemos como medida de magnitud que a partir del 1 de enero de este año, el 2021, ya es exigible que los operadores comerciales de drones obtengan una certificación de operador comercial, un AOC. Desde que se lanzó la exigencia de esta certificación, 35 empresas ya han obtenido su certificación y hay 150 en proceso. O sea, de nuevo, en términos de orden de magnitud, la cantidad de aeronaves ya que está dentro de este subgrupo de drones es muy importante. Siguiente imagen, por favor. Acá también le tomé prestado una imagen a los amigos de APAN Chile. Se muestra en este gráfico, ya en las barras azules, cómo evoluciona el trabajo aéreo de las aeronaves tradicionales, por decirlo así, de todas, a la fija y rotatoria mezcladas que hacen trabajos aéreos, versus las barras naranjas que muestran la proyección y crecimiento explosivo, muy importante, de los drones, de las aeronaves no tripuladas. Ahora, aquí hay que hacer la salvedad, porque nuevamente, como sucede con los helicópteros, acá no hay datos oficiales. Ya es una proyección conservadora que ha hecho APAN Chile respecto de cantidad de operaciones, considerando estadísticamente vuelos por cantidad de aeronaves no tripuladas que tienen uso comercial. Ahora, respecto de las barras azules, que son las operaciones de trabajos aéreos que hacen las aeronaves tradicionales o pilotadas, por decirlo así, tanto la fija como helicóptero, no está diferenciado ahí un grupo del otro. También hay que hacer la salvedad de que la Dirección de Aeronáutica Civil, si uno hace la consulta por ley de transparencia, entrega un dato que se refiere únicamente a los vuelos controlados entre aeródromos o aeródromo con aeropuerto. Cuestión que en el caso de los helicópteros refleja una operación que es muy marginal, porque naturalmente ustedes se imaginan, los helicópteros vuelan en la mayoría de los casos fuera de ese tipo de lugares, ya vuelan sobre bases eventuales. Por ejemplo, toda la extinción de incendios está absolutamente fuera de estos registros, y ahí tenemos, por ejemplo, el dato que nosotros obtuvimos de CONAF. En la temporada pasada se volaron 20.000 horas solo para CONAF, en la temporada de incendio. Hay que agregar todas las horas de vuelo a las otras empresas privadas del mundo forestal y todos los otros trabajos aéreos ya que tienen que ver con el control de las, en fin, todo lo demás que se puedan imaginar. O sea, aquí, digamos, de nuevo tenemos un problema de vacío, de brecha de información que hoy en día nos pega fuerte. Imagínense
cuando tengamos a un tercer actor metido en el mercado. Siguiente imagen, por favor. Y aquí llegamos al Advanced Air Mobility. Ya, muchos de ustedes probablemente ya se han ido informando por prensa, en los diarios, ya hay mucha información respecto de lo que significa el Advanced Air Mobility, pero para no asumir nada, vamos a hacer una muy breve introducción. Básicamente se trata de una nueva generación de aeronaves que realizan operaciones que apuntan básicamente a distancias cortas y medianas. ¿Para qué? Para el traslado de pasajeros y cargas. Si yo llego hasta ahí, la verdad es que eso suena súper helicóptero. En el fondo uno dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia con los helicópteros? Los helicópteros hacen vuelos de distancia corta y mediana y trasladan pasajeros y carga, o sea, no hay ninguna novedad. Y es cierto, en el fondo lo que hace el Advanced Air Mobility es lo que hacen los helicópteros actualmente, pero el modelo de negocio es completamente distinto. ¿Por qué? Porque hay un salto tecnológico. ¿Ya? Las aeronaves ya están construidas sobre otro concepto. Estamos hablando de aeronaves que son eléctricas o son híbridas, ya que pretenden tener una importante reducción de costos de operación y, por tanto, pueden apuntar a diseños de negocios que sean de gran escala, masivos. Y eso marca toda la diferencia. Entonces, esta nueva generación de aeronaves va a generar muchos servicios asociados, pero va a requerir también otros. Este nuevo actor, ¿qué requiere? Requiere nueva infraestructura, requiere nueva tecnología de control de tráfico aéreo, porque si estamos pensando en una actividad masiva, y sobre todo dentro de las ciudades, ciertamente que el espacio aéreo que conocemos ahora en el futuro cercano puede ser muy, muy distinto. Sumémosle los drones, sumemos los helicópteros con trabajos aéreos que no se dan tanto en las ciudades, pero tampoco los deja fuera. Entonces, esa convivencia ya nos pone en un plano que es distinto. Bueno, requieren también nuevo capital humano, porque esta nueva tecnología obviamente requiere nuevos técnicos, nuevos servicios de mantenimiento. Ciertamente se requieren nuevas regulaciones y ciertamente va a demandar reformas institucionales, porque tiene que haber todo un aparato del Estado preparado en el fondo para certificar a operadores de estas nuevas aeronaves, para otorgarle licencia a los pilotos de estas nuevas aeronaves, para chequear, para fiscalizar, para visitar, en fin, para todo lo que sucede hoy en la aeronáutica que podemos llamar tradicional, pilotada, se va a proyectar a esta nueva generación de aeronaves que van a hacer algo que en rigor no es tan distinto, es volar, pero volar ya con nuevas tecnologías y apuntando incluso a un vuelo autónomo. Y ahí saltamos, en el fondo, otro peldaño que nos pone muchísimos desafíos desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista tecnológico, por supuesto, de la ingeniería, de qué es lo que ustedes saben y dominan, y ciertamente regulatorio y jurídico, ¿ya? Las operaciones crean una nueva cadena de servicios, como les decíamos, centros de mantenimiento, nueva cadena logística, nuevos operadores, nuevos mantenimientos, ya, nuevos servicios asociados, nuevas aplicaciones, porque el uso ya se va a ir asimilando un poco a lo que conocemos hoy en día como el traslado de pasajeros por autos privados, el Uber, el Didi, todas estas aplicaciones se van a replicar. Si apuntamos a un uso masivo y súper competitivo, ciertamente va para allá. Siguiente imagen, por favor. Entonces, y para quienes no tengan un conocimiento tan, digamos, detallado de lo que significan estas aeronaves de nueva generación, Advanced Air Mobility, una muy breve explicación, meramente ilustrativa. Básicamente aquí tenemos tres subconjuntos. Tenemos los eVTOL, que son las aeronaves de vuelo vertical eléctricas. Ya, luego tenemos la Short Takeoff and Lift, que es una categoría que existe, digamos, anteriormente, pero ahora con esta nueva generación de aeronaves que son eléctricas. Y luego tenemos una categoría híbrida, ya que es el Hybrid Electric Power Aircraft. Todas ellas con muy poco impacto de ruido, con muy baja huella de carbono, es decir, muy amigables al medio ambiente, muy alineadas con el concepto de una industria responsable, ¿ya? Y que está preocupada, internaliza la preocupación por el cambio climático. Entonces, todos esos conceptos se nos van alineando para decir, ok, esta va a ser la forma de volar. Siguiente imagen, por favor.
También para ilustrar, para tener una idea de lo que se nos viene, ¿qué tipo de infraestructura van a demandar estas aeronaves para desarrollar negocios de Urban Air Mobility? Básicamente, tres grandes categorías. Tenemos los VERTI, así va a ser la denominación, VERTI Hubs, que es un gran espacio que tiene conexión con otros medios de transporte, que tiene servicios de mantenimiento, ya overhauling, el MRO básicamente alude a eso, los servicios de mantenimiento de esa aeronave, y estos VERTI Hubs son básicamente el símil de lo que conocemos hoy en día como un aeropuerto, o sea, un gran centro ya aeronáutico con servicios para las aeronaves, con servicios para las personas, y de gran tráfico, y en áreas, digamos, en suburbios, fuera del área urbana. Luego tenemos los vertiports, ya que más o menos se asimilan a varios de los helipuertos que hoy en día existen en algunos techos de edificios de las ciudades, ya, pero que hoy en día están restringidos a edificios más bien corporativos, en el sector financiero, por ejemplo, por lo menos en América Latina es un tanto así, en otros países existe un poquito más de infraestructura ya, para helicópteros en este ámbito, pero en América Latina, salvo Brasil, la verdad es que la infraestructura en esta materia es muy pobre, es mínima, muy asociada a un vuelo, digamos, de lujo o de élite, por decirlo así, ya, y corporativo. En Chile tenemos edificios, ya por ejemplo la Torre Titanium tiene ahí sus helipuertos, pero en este modelo de negocio, ya en que se está pensando y proyectando un uso masivo, amplio, ya, de estas aeronaves y de bajo costo, asequibles y competitivas con otros medios de transporte, la verdad es que el vertiport no va a ser excepcional, va a ser tan común como tenerlo en el techo de todos los malls de este país. Tan simple como eso. Es decir, dentro de la ciudad, lugares de embarque con servicios básicos. Claramente al lado de un mall. Y luego tenemos una tercera categoría llamada vertiports, que son básicamente puntos muy simples de 1 o 2 pads que van a estar básicamente situados en los suburbios. O sea, aquí tenemos, si se dan cuenta, un diseño de infraestructura que apunta a un vuelo, a una operación intensiva dentro de la ciudad, pero también a servir como conexión con los suburbios. O sea, la conectividad también está muy bien apoyada por este nuevo concepto de negocio. La siguiente imagen, por favor. Entonces, luego que vemos y hacemos un sondeo muy general, muy elemental, sobre 3 subconjuntos de vuelo vertical, ya salvo por ahí que había, digamos, el Short Takeoff Lift, que en rigor es una aeronave de ala fija, pero que está ahora fuertemente compitiendo con las eVTOL. El mundo del vuelo vertical va a tener un cambio sustantivo y un cambio de mediano plazo, ¿ya? Y eso ciertamente va a ocurrir en mercados aeronáuticos más desarrollados, ya que están ya justamente ahora, en estos años, con los dilemas de cómo se empieza a habilitar la infraestructura, dónde se construye, todo el negocio inmobiliario que se empieza a desarrollar en torno a este tema, y las autoridades aeronáuticas que ya tienen comités de trabajo para pensar cuáles deben ser las regulaciones apropiadas. En Europa ya se están haciendo muchos surveys, en el fondo, muchas encuestas a la gente para saber qué opinan, cómo ven esta nueva tecnología, si les gusta, si no les gusta, porque si los consumidores no confían en ella y no les gusta, ciertamente no tiene ningún destino, pero en la medida que sí exista confianza en esta tecnología, ciertamente que esto va a ser una verdadera revolución. Entonces, si el cambio puede ser muy importante, uno puede pensar qué pasa en países como el nuestro. ¿Puede llegar a Chile? Efectivamente, esto puede suceder, puede que de aquí a 10, 15 años más tengamos de este tipo de aparatos volando sobre Santiago. Cada uno puede sacar sus conclusiones al final de esta presentación, pero pongámonos en el escenario de que eso sí va a suceder. Entonces, ¿cómo se proyecta? ¿Cómo estamos preparados en Chile para hacer esto? ¿Hay alguna posibilidad de que puedan llegar a Chile a instalarse? Todas estas subcategorías desarrollándose en paralelo y además este nuevo actor, ¿qué pasa con nuestra institucionalidad? Bueno, veamos, vamos a hacer un pequeño ejercicio, en el fondo, de lo que podría pasar. Adelante, por favor, la siguiente imagen. La primera pregunta que nos tenemos que hacer ahí es, si tenemos, digamos, a puertas esta
cambio de paradigma en el vuelo vertical y que tenemos que ver como un todo, porque tienen que operar de manera armónica en un espacio aéreo más o menos reducido, es decir, vamos a tener bastante densidad de operaciones en el primer tramo del espacio aéreo. ¿Hay un interés público comprometido en esto? ¿Ya el Estado tiene que hacer algo al respecto? ¿Y le importa en el fondo a la autoridad que esto esté sucediendo? Bueno, desde mi punto de vista, el ejercicio lo hago con los siguientes factores. Primero, se trata de una tecnología que no es contaminante. Y desde ese punto de vista, ¿nos importa o no nos importa? Ciertamente yo creo que sí. O sea, si tenemos un medio de transporte con buses eléctricos, por ejemplo, y el Estado se esfuerza y se esmera por tener buses eléctricos, ciertamente si podemos tener en Chile aeronaves eléctricas con tecnología no contaminante, va a ser de interés público también. Luego tenemos un nuevo actor en el transporte multimodal de personas y cosas. Y ahí yo puse la extensión de un dominio de internet que en términos simples se llama wing.com, y quien quiera, digamos, por mientras lo puede mirar, y es simplemente el uso de drones haciendo entregas, resolviendo la logística de última milla de manera autónoma. Y este servicio de traslado de cosas ya por drones está absolutamente operativo en 3 países ya. Entonces, es bastante probable que esta tecnología llegue primero, antes que el traslado de personas, llegue el transporte de cosas, y ya que a partir de la pandemia, además, la venta y la forma nuestra de comprar a través del delivery pase de repente de los camiones chicos a los autos, de las motos, y de repente ya pase a los drones. Y no es ciencia ficción, esto ya está pasando en nuestro mercado y no es mucho el tiempo que va a pasar hasta que llegue a nuestro país. Entonces, tenemos servicios que son una realidad y son competitivos. Ellos buscan, y el objetivo de ese modelo de negocio es operar con muy bajos costos y de verdad ser muy competitivo, y en vez de demorarse 2 horas en recorrer Santiago en las horas del taco, hacerlo en minutos. Eso apuntan, eso es el objetivo, ese va a ser el negocio que se va a buscar. Entonces, ¿hay un impacto público? Desde mi punto de vista, no cabe duda que va a haber un impacto público, y que además, mirado desde los ojos de los consumidores, de los futuros consumidores, también es un impacto, porque por mucho que sean tecnologías muy amigables, de bajo impacto sonoro, igual hay un zumbido. Pasa un dron, igual hay un zumbido, y un dron más otro ya es un enjambre, y es un zumbido tras otro. Entonces hay un impacto ambiental, hay un impacto visual, ya de un cielo que estaba despejado y que ahora va a tener, digamos, muchas aeronaves interactuando sobre nuestras cabezas en la ciudad. Me puedo sentir observada porque algunas de esas naves pueden tener cámaras, en fin, hay un impacto público. Entonces, no podemos menospreciar esto y simplemente decir si esto llega bien y si no bien también, y veremos lo que hacemos ahí, digamos. No, yo creo que estos factores nos ponen en alerta de que tenemos que tener cierto nivel de preparación al respecto. ¿Y cómo estamos ahora? ¿Qué desafíos? O también podríamos decir qué gaps, qué brechas podemos fácilmente vislumbrar ahora. Primero, el control de tráfico aéreo. O sea, el mecanismo de control de tráfico aéreo actualmente existente, con la tecnología que estamos ocupando actualmente de interacción de personas hablando con personas en un monitoreo que no es muy denso hoy en día, va a cambiar a un espacio aéreo de una escala completamente distinta. Y monitorear ese espacio aéreo ciertamente va a requerir un salto tecnológico ya en el control de tráfico. Y aquí tenemos ya derechamente el traffic management a otro nivel, también con inteligencia artificial, muy automatizado. Así se está pensando, así ya se está diseñando en otros mercados, y es algo que la autoridad tiene que empezar a prever desde ya. Ciertamente, como segundo factor, la seguridad operacional de un espacio aéreo denso. Nosotros en HL ya estamos súper encaminados en hacer análisis de safety, de seguridad operacional integrados. Helicópteros y drones volando en el mismo espacio aéreo y haciendo protocolos de seguridad operacional conjuntos, con una sola mirada que armonice ambas operaciones, porque son totalmente complementarias. Al principio se podía pensar que eran competidores, o se menospreciaba que el dron podía hacer algo que hacen los helicópteros. La verdad es que la operación es muy, muy armónica entre ambos. Los drones están haciendo cada vez más trabajos aéreos,
y por lo tanto son los mismos operadores de helicópteros los que tienen que empezar a interactuar y ver cómo sus negocios se van complementando. Y eso no es malo, eso es muy bueno, eso es muy interesante, pero desde el punto de vista de la seguridad operacional nos obliga ya a pensar en esta armonización de safety desde ya. Luego tenemos la mirada de ecosistema, ¿ya? De armonizar operaciones Bichón, también desde el punto de vista regulatorio aeronáutico, ciertamente. Ya, aquí me puedo detener un segundito porque una de las cosas que he escuchado de lo que está sucediendo en los trabajos que se están haciendo en mercados desarrollados, donde ya están implantando el Advanced Air Mobility, es armar regulaciones que no limiten las performances de las aeronaves, que no limiten todas las capacidades de la aeronave, que tiende a ser la primera respuesta que muchas veces la autoridad aeronáutica da, ya cuando una aeronave tiene un riesgo que no es muy claro, no me parece riesgoso, bueno, limito su operación. Ya en Chile, en Santiago, tenemos, por ejemplo, helipuertos en altura, pero solamente están certificados para aeronaves biturbina, no monoturbina. Resulta que la gran mayoría, la gran flota en Chile es monoturbina. Solo puede operar en un edificio de Santiago. Todos los demás son biturbinas. Entonces, si vamos a aplicar estas restricciones a la nueva generación de aeronaves en el Urban Air Mobility, la verdad es que vamos a estar subutilizándola muchísimo. En Chile no se hace evacuación aeromédica por helicópteros de noche, porque está restringido. ¿Por qué? Bueno, porque tiene riesgo. En fin, hay mucho por hacer con las aeronaves que ya tenemos y que estamos de alguna manera subutilizando porque los helicópteros pueden hacer esa operación en la noche, las tripulaciones tienen certificaciones para vuelo instrumental, existen en el fondo los aparatos, los goggles en el fondo para visión nocturna. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, porque tenemos que tener tranquilidad de que se tratan de un vuelo seguro, ¿ya? Y eso requiere un trabajo en conjunto con la autoridad aeronáutica. Entonces, este concepto de restringir operaciones está bien, es prudente, pero implica subutilizar capacidad. Y eso en el Urban Air Mobility, la verdad es que puede ser, digamos, bastante limitante, ¿ya? De las proyecciones que puede tener como medio de transporte alternativo. Y el último factor acá es la ciberseguridad, porque cuando estamos hablando ya de aeronaves altamente tecnologizadas, ya que usan y que funcionan, digamos, con inteligencia artificial, en fin, súper conectados a Internet porque van a interactuar entre sí, se van a detectar directamente entre ellas. Bueno, ¿qué pasa? En el fondo con la ciberseguridad ahí, es vital, es clave, y la gente tiene que tener la tranquilidad de que se tratan de operaciones seguras, nuevamente. Si no, esto no funciona, se desmorona el modelo de negocio. Siguiente imagen, por favor. Bueno, estos desafíos ya, y estas realidades, ¿en qué escenario institucional llegan en Chile? Básicamente en Chile tenemos una autoridad aeronáutica dividida en tres grandes partes. Ya tenemos la Junta Aeronáutica Civil, que es el organismo a cargo de definir la política aerocomercial y que depende del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Hasta ahora, básicamente, el trabajo de la Junta Aeronáutica ha estado focalizado en la aviación de transporte público de pasajeros y carga. Pero resulta que si pensamos en la proyección del TITOL, también va a ser transporte público, no de larga distancia, de corta y mediana, pero también transporte público. Entonces, el concepto incluso de transporte público va a mutar en no mucho tiempo, porque ya no va a estar reservada la línea aérea en transporte de larga distancia, sino que puede ser un concepto que también comprenda ya vuelos urbanos, que son públicos, pero de pequeña escala. En fin. Luego tenemos Dirección General de Aeronáutica Civil, que es la gran autoridad técnica, es organismo regulador, es proveedor de servicios, es fiscalizador, es investigador de accidentes, muchas facultades en una misma autoridad y que nos ha puesto un poco en la palestra esto de que tenemos que cumplir con recomendaciones de la OASI, de separar algunas funciones, que acá están todas juntas. Nos quedamos un poquito en el diseño original, que en los años 60, 70 eran perfectos en el fondo para esa realidad aeronáutica, pero que hoy en día, ya por el nivel de especialización, por el nivel de complejidad tecnológica además, va a requerir, digamos, un trabajo mucho más especializado de un nuevo salto, digamos, en la generación institucional, que nos va a llevar en algún minuto también a revisar cómo se estructura la DGAC, porque tiene que anticiparse y tiene que prepararse ante estos desafíos.
¿Cuánto? ¿Cómo se invierte en control de tráfico aéreo, que va a ser tan importante? Bueno, la DGAC depende de defensa, ¿ya? Tiene, digamos, esa línea dentro del aparato estatal. Y luego tenemos una tercera patita, que es la Dirección de Aeropuertos, que se preocupa del desarrollo de infraestructura y que depende del Ministerio de Obras Públicas. Ahora, de estas tres entidades, aquella que tiene que diseñar, ¿cuál de ellas diseña? ¿Cuál de ellas piensa en el futuro? O sea, ¿dónde se debería empezar a hacer un trabajo de reflexión en este minuto? Básicamente la autoridad que convoca a todas las demás es la Junta Aeronáutica Civil. ¿Ya? Es ahí, digamos, el lugar donde deberíamos empezar a reflexionar sobre esta revolución. Siguiente imagen, por favor. Y por lo mismo, y para ser bien concreta, aquí yo creo que hay que ir al grano en el fondo con propuestas, ¿ya? Y no solamente quedarse en el análisis y los diagnósticos, que es como muy típico en el fondo en nuestro país, que hacemos diagnósticos por 20 años, pero nos cuesta, digamos, hacer la partida. Yo creo que aquí no tenemos que demorarnos mucho en hacer la partida. Lo que hemos podido, como HL, ver y aprender que están haciendo los mercados aeronáuticos desarrollados, es que ellos tienen ya un plan de trabajo que pretende obtener al 2030 empresas ya desarrollando servicios de Urban Air Mobility en pleno funcionamiento. Y aquí tenemos el caso de París, que en las Olimpiadas del año 2024 pretende y prevé que los traslados de muchos de los pasajeros que van a ir visitando los distintos recintos olímpicos se haga con aeronaves ya eléctricas Urban Air Mobility. Y tenemos el caso de Japón, Osaka, que va a ser la Expo del año 2025. Ya este año se está haciendo la Expo Dubai, que correspondía al año pasado, y el 2025 la siguiente Expo va a ser en Osaka, en Japón. Y ellos prevén que en ese año ya tienen que tener en pleno funcionamiento todo el traslado de todas las personas que visiten esa feria con vehículos ya de Urban Air Mobility. O sea, estamos hablando de la vuelta de la esquina, o sea, estamos a fines del 2021 y esto es el 2024, el 2025. En Japón prevén y pretenden que en 2030 ya tener un mercado funcionando de aeronaves autónomas, realizando Urban Air Mobility. De nuevo, eso es a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿estamos tan lejos de presenciar esto en nuestro mercado? Sin duda que la siguiente década, siendo conservadores, supongamos que aquí al 2030 se quedan estos negocios en esos países y que luego de lograr sus objetivos en esos países, comienza la expansión en nuestra región. Supongamos eso, que ya no es así, pero supongamos eso para ser conservadores. La siguiente década, del 2030 al 2040, podríamos decir de manera súper prudente que sí podríamos tener este modelo de negocios en Chile. Pero la realidad, ciertamente, y ya esta semana salió publicado que Eve y Avanto, Eve es una empresa relacionada a Embraer en Brasil, ya firmaron un acuerdo para el desarrollo del Advanced Air Mobility en América Latina. ¿Ya? Y en eso, vamos al tercer punto, Chile ciertamente va a ser un mercado súper atractivo. ¿Por qué? Porque es un mercado económicamente abierto. Entonces, alguien de los que está escuchando va a decir, las pinzas, estamos en un proceso de cambio constitucional, a lo mejor todo se derrumba y este país cambia completamente, ya nunca más somos un país de economía abierta. Bueno, ¿hay incertidumbres institucionales? Sí, las hay. Yo creo y espero, ojalá que la cordura reine ya, y que mantengamos aquellas cosas que nos han hecho tan bien y crecer tanto como país, ya que se mantengan en las bases de una nueva institucionalidad. Ojalá todo salga para bien y Chile siga siendo, digamos, un gran país y un mercado atractivo para desarrollar estos nuevos negocios. Siendo así, sin duda Chile va a ser uno de los primeros países en el cual se puede desarrollar este mercado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos una condición de apertura aeronáutica, me refiero del mercado aeronáutico, ¿ya? Y pretendemos seguir teniéndola. Ahora, si nos recordamos lo que dijimos del mercado asimétrico con los helicópteros, resulta que podemos recibir muchas empresas pero exportar poco. Bueno, desde ya, y el trabajo también de HL ha sido ir a la autoridad del Ministerio de Relaciones Exteriores, desde la Junta Aeronáutica, y decir, por favor, cuando negocien tratados
de libertades aéreas o convenios de libertades aéreas, por favor incluyan también a los trabajos aéreos, que en su naturaleza no son internacionales, pero resulta que sí se exportan. Y hay operadores chilenos que son de clase mundial y los pueden exportar. Bueno, en este mercado tampoco nos queremos quedar atrás. La idea no es que vengan operadores extranjeros a implantarnos, por decirlo así, su modelo de negocio, diciéndonos, mire, esta es la aplicación y usted puede hablar conmigo en estas condiciones. Yo creo que tenemos que ser un poquito más ambiciosos y, como dice ahí la slide, ser protagonistas y no testigos. O sea, yo creo que ya estamos para otra cosa. Hay una generación nueva de empresarios en Chile que tienen una visión global, ya que son los millennials de esta nueva época, que tienen una sensibilidad ante las nuevas tecnologías no contaminantes. Yo creo que lo tenemos todo. Han sido capaces de levantar empresas, unicornios. Este es un mercado en que perfectamente una empresa chilena puede llegar a levantar un modelo de negocio que también sea un unicornio. Entonces, hay que empezar allá a delinear y a empezar a rayar la cancha de este mercado justamente para incentivar que eso pase. Chile tiene la infraestructura digital, que es clave. Un país que no tiene infraestructura digital no puede desarrollar negocios ni en el mercado aeronáutico ni en el mercado espacial. Aquí voy a ir a mi otro corazón espacial. Chile es una perfecta cancha en el fondo para hacer estos dos juegos. ¿Por qué? Porque tenemos una infraestructura digital. Tenemos acá fibra óptica en todo el territorio nacional y eso es clave. Ahora, nuevamente, ¿dónde tiene que partir este trabajo? Desde mi punto de vista, sin duda, en la Junta Aeronáutica Civil. Ahí ya se debería pensar en una comisión público-privada que comience a reflexionar sobre este tema. Hay que definir cuáles son los intereses de desarrollar estas nuevas tecnologías y servicios asociados. El interés de bajar la huella de carbono en el transporte aéreo. Bueno, hay que definir todos los ámbitos de trabajo en los aspectos regulatorios, es decir, aquí vamos a tener, Chile en la pandemia tenía la ventaja, tiene todavía la ventaja de usar una ventana de futuro con los países que están en el otro hemisferio. Acá nos va a pasar un poco lo mismo. Los países aeronáuticos desarrollados que ya van a tener el Urban Air Mobility funcionando, luego van a venir acá. Y las autoridades aeronáuticas de ellos van a haber regulado ya temas y resuelto desafíos que acá, digamos, vamos a poder mirar, observar y adaptar con mucha más facilidad. O sea, la tenemos más fácil de ese punto de vista, pero eso no nos tiene que limitar para nosotros también tomar alguna vanguardia, ya, y como ocurrió originalmente con los drones, que Chile fue súper vanguardista en tener una de las primeras regulaciones a nivel mundial de los drones. Pero después nos fuimos quedando y ahora estamos un poquito al debe y estamos como sobrepasados en el fondo con los drones y la autoridad no tiene posibilidad alguna de fiscalizarlo. Y no es porque la autoridad sea incompetente, no, lo que pasa es que no tiene las herramientas tecnológicas. O sea, no podemos ser análogos en el mundo digital. Si tenemos en el fondo aparatos que masivamente están en el espacio aéreo, tenemos que tener nuevas herramientas para poder fiscalizar y controlar. Entonces, todo eso ya se tiene que empezar a pensar desde ahora. ¿Cómo? Elaborando una hoja de ruta. O sea, el roadmap es clave acá, ¿ya? Y en este minuto nadie en la autoridad aeronáutica está haciendo roadmap de esto, ¿ya? Del VTOL. Entonces, se hizo en su minuto un gran trabajo en la aviación comercial, ya de transporte público, de pasajeros y carga, ya cuando se, digamos, cuestionaron ya la transparencia del mercado, la libre competencia, en fin. Acá no tenemos que esperar ya a que este fenómeno de negocios llegue, porque va a llegar igual, va a ser como el Uber, va a llegar de un día para otro y se va a instalar. No, tenemos que anticiparnos, tenemos que tener una cancha que esté preparada para esto e incentivar que esto se desarrolle también desde Chile, porque capital humano hay. O sea, preparando esta presentación, haciendo un sondeo así muy simplecito por LinkedIn, me encontré con 4 chilenos, 4, que están trabajando en el desarrollo de tecnologías de Urban Air Mobility, que están trabajando en la fábrica, ¿ya? Y también profesionales chilenos que están haciendo doctorados en inteligencia artificial, en fin, o sea, de verdad que tenemos profesionales y tratemos en el fondo de que ellos y sus conocimientos vengan acá a desarrollar negocios. O sea, tenemos las herramientas, tenemos que sentarnos y empezar a dibujar un roadmap con la autoridad aeronáutica, con los privados. El llamado de DHL siempre ha sido a sus miembros, a los operadores aéreos, de decir, mire, este es un negocio que es mitad software, ya, mitad tecnología, pero la otra mitad es volar. A la larga, esto se trata de volar. ¿Y quiénes saben volar? Los operadores actuales. Por lo tanto, tienen que ser protagonistas de este fenómeno. Ojalá, y nosotros lo vemos como una
evolución más que simplemente una revolución. Es una evolución de la operación que ellos saben hacer, que los operadores aéreos actuales de helicópteros, por ejemplo, y de drones ya saben hacer. ¿Ya? Entonces ellos son los que tienen que estar protagonizando esta nueva etapa, esta escala, esta revolución Vitol, que de ser un subsector un poquito marginado, un poquito invisible, yo creo, espero que sea protagonista y que desde ese nuevo protagonismo le sirva a todas las personas en el mundo cotidiano. Y ese es mi planteamiento. Espero haberle dado algunas herramientas, algunas ideas para que ustedes reflexionen y se emitan sus propios juicios al respecto. Le doy muchísimas gracias al Colegio de Ingenieros por invitar a Achel nuevamente, digamos, a esta jornada. Ahí está en la página web de achel.org, mi correo electrónico para que me escriban si es que no puedo o no alcanzo a responder a algún comentario, consulta. Ahí está el correo. Y bienvenidas, en el fondo, sus opiniones, comentarios, observaciones o críticas, lo que sea. Muchas gracias, Loreto. Te hemos escuchado con mucho entusiasmo y también con mucho interés, porque tu planteamiento final indudablemente es el gran mensaje y tenemos que ir pensando y también sumándonos a lograr esos elementos que están en este minuto todavía en definición. Invito a todos a que hagan sus preguntas en la plataforma a través de las preguntas y respuestas que está implementado para que la podamos conversar con Loreto. Tengo una acá que coincide plenamente con la pregunta que tenía yo para hacerte. Nuestro país, en su loca geografía, tiene todos los desastres naturales que se puedan imaginar, ¿verdad? Terremotos, obviamente, tsunamis, lo que viene, erupciones volcánicas, inundaciones con aludes, con un montón de cosas. Pero no tenemos tampoco una red de posadas, puntos de posadas de helicópteros bien definidas. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Qué crees tú? ¿Cuál es tu visión como Achel también? ¿Qué han hecho ustedes para que esto se solucione? Porque yo lo he planteado, digamos, Sí. derechamente a exministros y también, digamos, a través de la Directora Nacional de Aeropuertos, para que tengamos, digamos, una red de puntos de posadas de emergencia en toda gobernación o intendencia o lo que como se llame aquí al futuro, digamos, ¿verdad? Sí. Sí, comparto completamente la inquietud y lo que hemos hecho en Achel es acercarnos precisamente a la dirección de aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas y sentarnos con ellos a trabajar conjuntamente en que se diseñe primero bien, de la manera adecuada, estos puntos de posada pensando en emergencia. Y el programa existe, ¿ya? En la zona norte se identificaron los puntos, en las zonas costeras y también en los valles interiores. Nosotros tuvimos varias reuniones de trabajo con ellos, donde revisamos esos puntos con operadores locales que tenían mucha experiencia volando en esa zona, operadores, exoperadores también policiales, en el fondo, que habían hecho muchas operaciones también en la zona. O sea, se han hecho mesas de trabajo, nos hemos tomado el tiempo en conjunto con la autoridad, que ha sido bastante abierta a hacer ese trabajo también. Nosotros como Achel fuimos un poquito más allá, le hicimos una propuesta a la misma dirección de aeropuerto para que no solo estuvieran un punto de posada a nivel regional, sino que incluso un punto dentro de las ciudades. Dentro de cada ciudad tenía que haber uno o más helipuertos, ya que se activaran para emergencias. De hecho, en Santiago, por ejemplo, nosotros propusimos que hubiesen algunos helipuertos muy simples en la ribera del río que fuesen inundables. ¿Por qué? Porque en todo, digamos, la ribera del río Mapocho tenemos ahí una forma más segura de hacer una aproximación de un helicóptero. La ribera pasa, digamos, cerca de algunos hospitales que no tienen helipuerto, porque hay hospitales públicos que no tienen helipuerto. Esa idea la hemos planteado muchas veces, está ahí, hasta qué punto, digamos, va a ser posible que se concrete, no lo sabemos, pero nosotros, por lo menos en 2 o 3 oportunidades, hemos llevado esta idea de decir, oye, faltan terminales, es dentro de las ciudades, tiene que existir, y fuera de ellas, en la red costera y en los valles interiores. Y en la red costera lo que hemos dicho básicamente es donde haya un estadio municipal, que ese estadio municipal, que típicamente tiene una cancha de fútbol,
que eso se pueda acercar, se pueda cerrar, digamos, cada comuna puede organizar qué entidad se dedica a hacer ese cierre perimetral y se habilita como un helipuerto eventual, ¿ya? Para el caso de emergencia. Pero en los terremotos, ciertamente tenemos experiencia de sobra con nuestros asociados que ha sido así, la falta de infraestructura ha sido feroz, y el problema es que cuando la autoridad se hace cargo de una zona declarada en emergencia por un desastre natural, se prepara toda la logística para atender a los helicópteros institucionales, ya no los helicópteros privados, civiles, que también van a cooperar, o sea, no hay combustible para ellos, por ejemplo. Entonces se arma ahí un enredo porque hay que llevar los camiones propios, en fin, o sea, son muchas cosas las que tenemos que resolver. Sí, por eso es que hablé de puntos de posada, no de helipuertos. Bueno, Loreto, Claro. nos sumamos a todo tu hoja de ruta, digamos, y en lo que podamos ayudar como colegio de ingenieros también, considéranos y podemos hacer un trabajo conjunto de todas maneras. Nosotros estamos en la misma, tenemos la misma mirada y la misma visión de que hay que romper esta rutina. Muchas gracias, Loreto. Muy interesante tu propuesta, tu presentación. Realmente nos deja motivados a seguir viendo y analizando estos temas y evidentemente en más de alguna oportunidad podremos conversar para seguir profundizando esta situación. Te agradezco mucho haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a usted y yo quedo aquí atenta y disponible para responder preguntas que lleguen. Ok, muchas gracias.